Está con nosotros Javier Iguazel. Javier Iguazel fue ministro de Energía en el último tramo del gobierno de Mauricio Macri. También tuvo que ver con vialidad y otras áreas. Hoy es intendente de Capitán Sarmiento. Javier, perdón, me quedé con Ariel Cole en la cabeza. Javier, primera percepción de lo que pasó esta semana con la irrupción de Sergio Massa en la cabeza de este superministerio. La verdad que me cuesta mucho creerle a Sergio Massa. Si pudiera tomar una medida que prometió en campaña de echar a los ñoquis de la cámpora y la ejecutara, uno podría empezar a creer que las cosas que dice las va a hacer realidad. Pero ha ido y venido tantas veces que es difícil, más allá del detalle de la medida, creer que no sea un poco más de humo para la tribuna y vayan y vengan. Más allá de eso, la profundidad de las medidas también es poca. Argentina hace falta dar la vuelta como una media, hay que hacer cambios muy profundos y hasta ahora no se han visto. Así que habrá que esperar el resultado de esto, pero no me genera esperanza. Vamos a hablar de esto entonces después de la pausa, también del rol de la oposición y también de causas judiciales sobre las cuales estás informado, digamos. Volvemos después de la pausa. Y seguimos en Para que sepas con Javier Iguazel, que fue ministro de Energía de la Nación y es ahora intendente de Capitán Sarmiento, es de Juntos por el Cambio del PRO, ¿verdad? Sí. Sí, así es. Javier, ¿cuál es el rol de la oposición en este momento donde lo que se está pidiendo es bajar un cambio, tener calma, tratar de buscar la mayor cantidad de consensos posibles? Antes de responder la pregunta, te agrego, fui administrador de Vialidad Nacional. De vialidad. Fue lo primero que hice. Yo Papita caliente tuviste, ¿no? No, exacto, no vengo de la... Hiciste una auditoría. No vengo de la función pública. Hasta el 2015 yo venía como empleado y como empleador del sector privado y mi primer misión, mi primera función, me presenté en las elecciones de mi pueblo, perdí por unos votos y ahora después en 2019 fue elegido y me tocó entrar a la Vialidad Nacional, donde a los 15 días tenía las rutas cortadas en Santa Cruz, gomas quemadas y 1.500 despedidos y familias en la calle. Por esto. Yo no sabía quién era Lázaro Báez, no conocía quién era José López, pero el cinismo con el que se hizo esta asociación ilícita, que firmé con mi propia estampa, mi firma, la denuncia que hoy es la que el fiscal está llevando adelante en el alegato, me indignó desde el primer momento. Y hoy recién estaba viendo las conversaciones en cómo se ponían de acuerdo, que nosotros lo mostramos en una de las pruebas, hasta los centavos copiaban los acuerdos que ahí hablaban por teléfono, por chat, se ponían en estos convenios y después Lázaro Báez ponía en la oferta hasta los centavos que teóricamente en público no conocía. El convenio de que hablaba no se conocía cuánto era el monto que iba a financiar Vialidad. Las empresas teóricamente no lo conocían, pero después en la oferta lo ponían. Evidentemente todo lo que está ahí es la prueba clara que hay una asociación ilícita que confirma las 3 toneladas de prueba, 3 toneladas de información que prueban esta asociación ilícita. Yo he visto un montón de cosas ridículas, ¿no? Intentando desacreditar, incluso como que fue una operación armada. Me ponían en fotos a mí sí, con un amigo, abogado, que ni se parece a Luciani, como que era Luciani. ¿Lo conoce a Mark Twain? Sí, Mark Twain, claro, el escritor. Anglosajón, uno de los escritores más grandes, digamos, de la lengua mundial, anglosajona en particular. Él decía, ninguna cantidad de evidencia logra convencer a un necio. Yo creo que a esta altura hay que ser realmente necio para no entender. De todos modos, las pruebas judiciales no se miden por peso, por tonelada, no hay una medida de eso. Contaban la plata pesándola. Está bien, es más o menos lo mismo, una manera de decir, bueno, pero la cuestión no es ir a metáforas, sino ir a actos judiciales que sean comprobables y que convenzan que es irrefutable lo que se llega ahí. Claramente. O sea, por lo que se está viendo, hay una trama muy complicada en cuanto a la responsabilidad de personas muy concretas que estaban en una conversación muy concreta por 51 obras públicas. Ahora la respuesta. No, porque me parece que es muy interesante. Estamos viendo el espectáculo del oficialismo desde hace un tiempo, el último capítulo, digamos, que es la irrupción de Massa, y esto como que la deja bastante cómoda a la oposición como espectadora, como comiendo pochoclo, digamos, de la situación. Han aflojado la exhibición de las propias tensiones
dentro de Juntos por el Cambio. Y por un lado, se están dando por hecho que el año que viene van a gobernar ustedes, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad y el momento que le cabe a la oposición en una situación tan delicada que nadie niega que es delicada, porque si hay un consenso en el país es que la situación está complicada? Sin duda, ¿no? Y es enorme la responsabilidad desde la preparación de un programa de gobierno a nivel nacional y provincial, en el caso mío la provincia de Buenos Aires, a la que quiero representar y por eso me ofrezco a la bonaerense como candidato a gobernador, de tal manera de llegar con un programa de trabajo que se está armando, incluso entre algunos que esperamos competir en una interna razonable y democrática. Yo estoy trabajando con dos, digamos, que también quiere ser candidato a gobernador, pero teniendo un programa común que dé vuelta a esto como una medida. Recién vengo de la Confederación de Trabajadores de Sindicatos y Empleadores, ellos le dicen los sindicatos los flacos, pues son los más chicos, que también los une con las pymes, ¿no? Y la verdad es que por abajo de la Cámara todos opinan lo mismo. Yo ayer estuve en Merlo, después estuve en Granburg, en Malvinas, o sea, venimos escuchando sobre todo, en Villa Inflamable, en Avellaneda, en todos lados, del interior, hablamos a Bahía Blanca con Patricia Bullrich. Y hay algo que es clave, que nosotros tenemos que unir el trabajo, o sea, el que quiere empleo. Por abajo de la Cámara todos opinan lo mismo, es la gente, la sociedad. Sí, la gente, o la dirigencia política, ¿no? ¿Hablas de también la dirigencia política, pero es como que es un elefante que nadie se le viene a poner arriba de la mesa. Tenemos más de la mitad de la gente que quiere trabajar y no puede trabajar. O está en negro, hay que resolver ese problema. Hoy una persona que trabaja haciendo ventanas, no me acuerdo el nombre, si no por ahí me está viendo, creo que era Daniel, tenía hasta 2 y 3 empleados. Hoy está solo trabajando, hace todo. Arquero, patea la pelota, mete el córner. ¿Por qué? Porque tiene miedo de contratar a alguien, porque después termina generándose un conflicto. Hay como un sistema de carancho. Entonces, eso hay que cambiarlo para quitar privilegios y resolver el problema más profundo que es el del ordenador social, que es el trabajo. Me dice, bueno, ¿y la provincia de Buenos Aires cómo puede colaborar en eso? Porque eso es a nivel nacional, es una modificación, una simplificación de un montón de maneras. La primera es estando de acuerdo y apoyándolo. La segunda es liberando otra carga. En Capitán Sarmiento saqué 120 impuestos, 120 tasas. No se paga derecho de construcción, habilitación comercial, no se paga la patente de las motos, no se paga la guía de Hacienda. ¿Y recaudas lo necesario para que funcione? Perdón, más. Déjame preguntarte algo, porque yo te vengo siguiendo en ese trabajo que hiciste, me parece un hallazgo. Imaginaste que yo soy una convencida de que hay que apostar a bajar nivel tributario en Argentina. Lo que pasa es que los gobiernos no se animan, porque es una caja que en el corto plazo pareciera que se corta. La verdad es que puede volver en consumo y producción ese dinero que vos no pagás fiscalmente. En rigor vuelve. Bueno. ¿Cuánto hay de que esto es factible de hacerse en lugares en donde tenés sectores pujando importantes, por ejemplo el campo? Y no lo digo solo por tu intendencia, también cuando se estudió lo que sucedió en Mendoza, que también aplicaron algo similar, y en Córdoba, pero siempre hay sectores muy fuertes detrás vinculados con el campo. Insisto en el campo, porque la verdad que el campo es la matriz del empleo de Argentina, de la generación de divisas. Cuando en los ciclos complicados de nuestra economía las pymes no pueden, el campo siempre sostiene. ¿Se puede extrapolar lo que vos hiciste en el municipio a una provincia tan compleja como Buenos Aires, a un país? Sin duda, lo hizo Irlanda, lo hizo Australia. Y a partir Está bien, pero acá tenemos la mitad de la gente pobre, por eso insisto. Por eso mismo, estamos viendo cómo hacemos para cubrir los planes sociales. Por eso mismo, justamente por eso hay que hacerlo. O sea, hasta ahora, Einstein lo dijo 1000 veces, si siempre le aplicás la misma receta, no esperes resultados distintos. El concepto es simple. Había hasta una propaganda de una compañía de celulares que decía, si pagan todos, todos pagan menos. Si somos más, pagamos menos. Esa es la lógica. Y es lo que nos pasó. De hecho, lo que nosotros podíamos hacer en Capitán Sarmiento con las tasas, en nada afectaba al campo, porque el campo, nosotros no tenemos ninguna tasa Yo racional. te pregunto por eso, pero déjame una cosita nada más. Dale. Yo pondero muchísimo esto que estás diciendo y te quiero llevar a otro territorio también, porque vos hablás de los acuerdos. Vos también ocupaste un lugar preponderante en el ámbito energético. Sí. Y hoy se está discutiendo algo que cuando te tocó ser gobierno era algo que se defendía.
que era pagar lo que hay que pagar por el costo de la energía, Sí. hacer un consumo responsable y hacer una quita de subsidio donde no es necesario que lo haya. ¿Ustedes están apoyando esta iniciativa de Massa? Lo que pasa que lo que están haciendo no es eso. Es tantos vericuetos, hay tantas trabas, hay que 400 kilowatts, que si tenés que tanto ingreso, que si estás en tal lugar, que si no estás en tal lugar, que te tenés que anotar, que no te tenés que anotar, que queda tanto a libertad del funcionario de turno. Ahora Bernal, biólogo, en la Secretaría de Energía, apretar el botón a decir vos sí, vos no, que la verdad que no es un sistema justo. Mira, el otro día hacía una síntesis con unos vecinos, ¿no? Digo, en el 2003, antes que Néstor Kirchner asumiera la presidencia, ¿alguien hablaba de la energía? ¿Algún periodista hablaba de energía? ¿Algún ciudadano? ¿Del costo de la tarifa, de que se cortaba la luz o no? Nadie. Bueno, que se cortaba la luz, sí. Bueno, pero mucho menos que después. Y de que las cloacas no llegaban a todo el país. La cloaca también. no es energía, está hablando de energía. Digo en general de los servicios públicos. Está bien, pero de energía, del gas, de la luz, nadie decía que era caro, no era discusión en la sociedad. Y se pagaba lo que valía. ¿Qué cambió en el medio hasta el 2015? Eso se pisó, pero los impuestos se duplicaron. Un bonaerense que tiene un autito en patente paga ahora lo que podría ser para pagar la energía todo el año lo que vale la energía. Y antes pagaba nada de patente. Entonces el Estado le empezó a sacar plata que después usó de todos esos impuestos para pagar los subsidios. ¿Cuál es el problema? Es una discusión de poder. Hay un funcionario que decide, le saco a todos esto y le doy a este, porque las empresas cobraban. Las empresas cobraban en dólares. Kicillof sacó un decreto, el actual gobernador, ministro de Energía, de Economía, que decía claramente, lo usé en una acusación que me hicieron a mí de dolarizar la tarifa, páguese $6.50 el millón de BTU a las empresas. ¿Y de dónde sale la plata? Hasta del chaqueño que compra un paquete de polenta o de fideo o lo que fuera, con ese IVA, sin que no tiene gas. Entonces se armó un sistema que le saca plata a mucha gente, a algún funcionario con poder decide, yo te doy a vos, no te doy a vos te doy. Claro, por eso vos estás explicando en rigor lo que estábamos viendo hoy periodísticamente, que todavía no se hizo oficial cómo va a quedar el año energético. Vos hablás del poder que se esconde detrás de esas firmas. Exactamente. Y una cosa que hay que hacer para dar vuelta esto como una medida es devolverle poder a los ciudadanos, Yo a la gente. coincido mucho con una cosa que vos decís, que hay una cuestión de poder, aunque creo que lo vemos de un punto de vista distinto, el mismo tema. O sea, yo creo que la mejor medida teóricamente económica, sin el poder y el consenso para aplicarla, es una entelequia que no tiene ningún resultado. Y la peor medida, si tiene consenso porque te diste cuenta que estás al borde del abismo, por ahí evita que te caigas. Pues, yo digo, hay posturas de la oposición, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, que es de un sector del PRO, más colombófilo, según dicen por el tema de las palomas. Más paloma, claro. Pero a mí me gusta decir que son colombófilos, ¿viste? Porque colección es una colección de palomas, un criadero de palomas. Él volvió de Israel casi con un modelo pintado en la frente, diciendo, señores, acá tenemos que ir a un consenso entre todas las fuerzas políticas para arreglar entre todos un plan antiinflacionario que nos saque del pozo en el corto plazo. Y la pregunta es esta, en el mediano plazo por lo menos. Y la pregunta es esta, ¿vos crees que apelando a la confrontación es posible gobernar en el turno que te toque? Porque la realidad viene demostrando que no. No entiendo la pregunta. ¿Por qué la confrontación? ¿Quién apuesta a la confrontación? Si hacemos la discusión política en base a la división y no la búsqueda de patrones comunes, después es un pasar de factura, o sea, se da la vuelta a la cosa. El oficialismo pasa a ser oposición y seguimos empatados en la nada. Bueno, depende con quién y cómo. Si vos querés incluir en ese consenso el 70% de la política, tenés que incluir a que te tira 14 toneladas de piedras con una ley que hoy los jubilados cobrarían el 30% más. O sea, hay sectores que no quieren dialogar. ¿No habría que arriesgarse a eso? Es que no, porque no quieren. O sea, hoy hay un factor que es oponerse por oponerse. En las cosas que son buenas para el país, nosotros como oposición, y entendimos que eran herramientas para el gobierno, se las dimos. De hecho, y personalmente me costó digerirlo, pero se le dio la ley de emergencia económica, un montón de poder al principio. Y la usó mal el presidente, porque dijo
que con las LELIC le iba para los jubilados y lo primero hizo con la ley de emergencia económica, todo el poder para el presidente fue bajar las jubilaciones a los jubilados. Entonces, es difícil a veces, o sea, si vos me decís, vamos a negociar con la perspectiva de trabajar para la gente, perfecto. Ahora, si es para proteger los intereses de un sector, como dice Milei de la casta, no. Porque entonces, ¿para qué estoy? Yo no me metí para hacer eso. No, digo, porque él lo identifica con ese nombre, o sea, es no, como porque la hay gente gente de lo ve. Juntos por el Cambio, como Patricia Bullrich, que le gusta y que le gustaría compartir un espacio y después digamos, el espacio en sí No, a ver, se despegó. Todos Juntos por el Cambio, las ideas originales del PRO nacen de la libertad, de creer en la libertad. Y en eso, ¿cómo nos vamos a identificarnos si creemos en la libertad? Obviamente. Después hay cosas que no, qué sé yo, cuando él hablaba de la venta de órganos, no estoy de acuerdo. Y puede estar de acuerdo con unas cosas y otras no, obviamente. Pero volviendo a las herramientas, eso fue al principio del gobierno. Ahora, cuando se pidió el acuerdo para poder resolver el problema de la deuda, etcétera, se dio el voto para eso. Es decir, no es que no hay que consensuar, sí, pero las cosas en las que se trabaja para la gente. El tema es qué. Es que, exactamente. Gracias. Y hay que atreverse, hay que atreverse. Es el momento de que los argentinos atrevamos. Gracias, Javier Iguacel, por haber estado en Para que Sepas. A ustedes. Ya volvemos.